música. Atención seguidores pasajeros procedentes de Vitoria. En su mejor momento, Itapemirim contaba con 1.700 autobuses, 20.000 empleados y cubría el 70% de Brasil. Algunos la consideraron una de las mayores empresas de transporte por carretera, con presencia en casi 10 países de América Latina. La empresa agregó servicio a bordo en los autobuses y vehículos de 3 ejes y 2 pisos, en varias versiones, con lujos y comodidades para pasajeros. A pesar de acumular millones de reales en deudas laborales y también haber sido vendida en 2017 por un real, el estilo innovador hizo que Itapemirim se convirtiera en un orgullo nacional y también en la favorita de muchos hoy en día. Parece banal, pero fue la primera empresa en Brasil en traer autobuses con Wi-Fi, aire acondicionado, asientos reclinables y suspensión neumática. Hasta nos parece gracioso pensar que eso no existía dentro de un autobús. Pero ¿cómo fue que Itapemirim, siendo la empresa más grande de su sector aquí en Brasil, tuvo su amargo final? Y en crisis financiera, Itapemirim suspendió actividades por orden de la Agencia Nacional de Transportes Terrestres. Y con deudas multimillonarias, el Tribunal de Justicia de São Paulo decretó este jueves quiebra del grupo Itapemirim Transporte Terrestre y Aéreo. La historia de Itapemirim comienza con su dueño, Camilo Colla. Él fue un soldado de la FEB que participó en la campaña en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. En la guerra, los soldados recibían ración militar y un paquete de cigarros diario. Como Camilo no fumaba, prefirió vender sus cigarros a sus compañeros. Su pequeño negocio, durante la guerra, ganó tracción y terminó convirtiéndose en una especie de proveedor. Se hizo tan famoso por eso, que si alguien quería fumar más de la cuota, solo debía hablar con Camilo. Al terminar la guerra, el gobierno brasileño otorgó una línea de crédito especial a los pracinhas para facilitar su reintegración social. En ese momento, esta iniciativa se conoció como Línea del Pracinha. Camilo juntó el dinero ganado vendiendo cigarros en Italia con el préstamo de la Línea del Pracinha. En ese tiempo, Ford priorizaba a esos clientes, así que en 1946 él compró un camión. Hubo una facilidad de financiamiento del gobierno federal para los excombatientes. Mira, eso existió. El límite no era un límite comparado con lo que yo mismo tenía disponible. Logré traer eso disponible con el procedimiento de oportunidad que tuve en la propia Italia. En ese tiempo trabajó transportando cargas, pero en 1948 compró un autobús para pasajeros. Entre las ciudades de Castelo y adivina qué, Cachoeiro do Itapemirim, ambas en Espíritu Santo. El negocio creció y en 1950 Camilo tenía 10 autobuses. El 4 de julio de 1953 nace la aviación Itapemirim, con 16 autobuses y unos 70 empleados. La empresa siempre tuvo mucha energía. Según Camilo, las carreteras eran tan precarias que otras transportadoras no se aventuraban. Itapemirim pedía las rutas y nosotros íbamos llevando mazo, palas, azadones, material para llantas, hoz y machete como equipo de viaje. A menudo había que limpiar el lodo o abrir paso en la maleza para evitar el pantano. Con el paso de los años, los caminos mejoraron e Itapemirim superó casi todos los obstáculos. Siempre innovando y revolucionando la forma de viajar en autobús en Brasil. Tras un viaje a Estados Unidos a finales de los 60, Camilo notó que los autobuses Greyhound icónicos tenían 3 ejes. Quiso llevar ese formato a Brasil y así nació el Tribus, el primer autobús de 3 ejes en operar aquí. Ese producto fue muy popular en esa época. Gracias a Camilo, esa innovación llegó pronto a Brasil. Si eres brasileño, sabes que las cosas generalmente llegan aquí mucho tiempo después, especialmente en la década de los 70. Hasta entonces, el grupo había adquirido competidores y ganado licitaciones. Ya operaba en casi todo Brasil, pero lo mejor estaba por venir. Obtuvo los derechos para operar la ruta Río-São Paulo, lo que permitió que Itapemirim se volviera la más grande de Brasil y América Latina.
Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo para que la era dorada de la empresa comenzara a desarrollarse, y casi sin darse cuenta, Itapemirim terminó entrando en lo que parece ser un callejón sin salida: música, Papá, ¿qué es un tacógrafo? Es un aparato que registra velocidades, tiempos de marcha y el trabajo del motor. Si una empresa instala tacógrafos en sus autobuses, imagina todo lo demás que cuidan. Viaje rodonave, un autobús increíble. La década de los 90 fue difícil para Itapemirim. Son varios los factores que llevaron al declive de la empresa. La hiperinflación en los años 90 fue uno de ellos. Además, el alza en combustibles obligó a la empresa a operar con menos pasajeros y menores ganancias. Ni con el plan real que acabó con esa época difícil, Itapemirim mejoró. Los tiempos cambiaban, los brasileños ya tenían acceso a mejores autos y muchos los preferían sobre los autobuses. Uno de los golpes más duros para la empresa fue durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que impulsaba la aviación civil. Eso terminó culminando en la apertura del mercado para empresas extranjeras, lo que hizo que el sector de la aviación fuera cada vez más accesible en comparación con décadas pasadas. Para que se den una idea del impacto, de 2005 a 2013, las empresas de autobuses perdieron 7 millones de usuarios, mientras que las aerolíneas ganaron 51 millones. Actualmente, es fácil hallar boletos de avión por unos $300 o menos para el trayecto Río-São Paulo, por lo que muchos prefieren volar, justo en la ruta donde Itapemirim dominaba el transporte terrestre. A pesar de las innovaciones en su flota, con autobuses cada vez más cómodos y lujosos, Itapemirim simplemente no lograba seguir el ritmo de la evolución en el comportamiento del consumidor. El transporte por carretera tuvo que adaptarse a nuevas tendencias de mercado. La empresa intentó aprovechar la tendencia lanzando Itapemirim Cargo, su división de transporte aéreo. Operó 6 Boeing 727 de carga, lo que la convirtió en la mayor flota de carga de Sudamérica. No fue un fracaso total, pero el emprendimiento sí drenó mucho dinero de Itapemirim. Eventualmente, todas las aeronaves fueron vendidas y las operaciones se dieron por terminadas. Tiempo después, motivado por sus sueños, Camilo intentó comprar la Varig antes de su quiebra, pero no lo logró. Los diversos intentos de Camilo por crear una FedEx brasileña fracasaron uno tras otro. Y un poco antes del cambio de siglo, Itapemirim comenzó su proceso de reducción de tamaño. Para pagar sus deudas, la empresa tuvo que vender algunas rutas menos rentables y junto con eso, también tuvo que vender parte de su flota de autobuses. Para Miuyun y Águia Branca, el grupo también vendió acciones en aviación, Cometa y TAM. También vendieron activos como terrenos y edificios valuados en millones que estaban en desuso. Eso fue un intento de sanear las finanzas de la empresa, sin fondos. Para renovar su flota, Itapemirim recurrió a la práctica llamada reencarrozamiento. Funciona así: un autobús generalmente tiene dos partes, una es el chasis y la otra es la carrocería. El costo de un autobús nuevo se divide casi 50-50 entre estas dos partes. Para renovar su flota a mitad de precio, Itapemirim usó chasis de autobuses de casi 20 años y les colocó carrocerías nuevas. Esto funcionaba como un maquillaje para ocultar la deficiencia en la caja de la empresa. El CONTRAN prohibió esa práctica y la improvisación que salvaba a la empresa terminó. Pero las cosas se pusieron realmente mal en 2008 con la muerte de la esposa de Camilo, la señora Ignes Cola. Muchos saben que Camilo Cola participó en política desde los años 60. Para ser político no podía ser dueño de una empresa. Por eso, él transfirió el 50% del grupo Itapemirim a su esposa, haciendo que Camilo fuera solo participante de la empresa. La pareja solo tenía 2 hijos adoptivos. El testamento de Ignes Cola repartía ese 50%, 37.5% a Camiliño y 12.5% a Ana María. La relación entre Ana María y sus padres adoptivos nunca fue buena. Los de Cachoeiro do Itapemirim lo sabían. Las noticias lo dejaban muy claro.
Pero por algún motivo, el 12.5% destinado a Ana María contemplaba apenas 8 millones de reales, era un terreno del grupo con ese valor estipulado como activo. Desde ahí inició una dura pelea legal, logrando que bloquearan bienes equivalentes al 12.5% de lo que le correspondía. Además de acusar a Itapemirim de hacer caja, Dosella veía que, a través del downsizing, la familia intentaba como boicotear su derecho a la herencia. Al final, ella quería 90 millones del inventario familiar, no 8. En ese tiempo, Itapemirim ya debía millones. Aunque el 12.5% no parezca mucho de la empresa, fue suficiente para asfixiarla. En 2008, la empresa tuvo que enfrentar otro problema al renovar la flota. Con sus bienes bloqueados y los bancos desinteresados en Itapemirim, tuvo que reducir su tamaño y vendió 2 subsidiarias, Pena y Cayoa, para comporte, pero con un detalle importante. El pago se hacía en autobuses, pues Itapemirim tenía una flota de 10 años de antigüedad en promedio. En 2008 el grupo vendió garajes y terminales de carga por millones. Y, incluso manteniendo una facturación de alrededor de 419 millones de reales, las deudas no dejaban de tocar a la puerta. Itapemirim era una gigante en caída y nada podía detener su declive. A lo largo de los años, se convirtió en una empresa controlada por un grupo extremadamente verticalizado. Tenían una red de hoteles, cafeterías, gasolineras y una aseguradora. Fue como un imperio romano de las carreteras que cayó por ser demasiado grande. Entonces, después de años sufriendo con el downsizing, que se suponía que iba a ser temporal, en 2016 Itapemirim solicita una recuperación judicial. Las deudas con acreedores superaban los 300 millones principalmente por procesos laborales. También existía una deuda tributaria de unos 2.000 millones en el plan de recuperación judicial. Ellos dijeron que las pérdidas frecuentes se debieron a problemas regulatorios con la ANTT, mayores costos operativos y el desgaste de autobuses en carreteras dañadas, lo que culminó en su declive con una recuperación judicial en medio de toda esta crisis de la empresa. Enfrentando una recuperación judicial, un tipo llamado Sidney Piva entra en escena. Sidney Piva compró Itapemirim por el valor simbólico de $1 mientras estaba pasando por el proceso de recuperación judicial. El negocio también asumió deudas por 2.2 mil millones de reales. Pese a la administración polémica, él siempre se mostró confiado ante el desafío de recuperar la empresa. Poco después de que él asumió Itapemirim, se anunció la compra de 400 autobuses, operación de casi 200 millones de reales. Esto, junto con las grandes promesas en entrevistas, ilusionó a los fanáticos, pero no alegró a los acreedores. Todo eso no fue más que puro humo, y esas 400 unidades nunca llegaron. Para no alargarme, salto a 2021 con el regreso de Ita Líneas Aéreas. Con Sidão al mando, logró dirigir una empresa en recuperación judicial, y en 2021, durante la crisis que detuvo vuelos globales, lanzar una aerolínea. Con el regreso de Ita Líneas Aéreas, surgió la sospecha de que Itapemirim no pagaría sus deudas. Sidney consideró esto muy poco probable. Los acreedores no tendrán problemas si retira ese dinero. No, ningún acreedor será perjudicado. Pero, al final de cuentas, él terminó no pagando de todos modos. Además, mira lo que dijo en esa misma entrevista. Vale 4 millones. Abriré su IPO en 2025. Prepárate para comprar acciones. Será la mejor empresa de movilidad en Brasil. Cuando regresó a la empresa, después de haber sido apartado temporalmente, Ita fue lo primero que intentó vender. Ita entró al mercado con todo el hype por las nubes. Ese hecho y las promesas de Sidney sugerían que la empresa podría recuperarse. Pero la verdad es que ese regreso de la división aérea de Itapemirim nació prácticamente muerta, destacando diciembre de 2021 cuando, sin más ni menos, canceló 513 vuelos programados para el fin de año. Después de ese evento, el 99.6% de los acreedores votaron en asamblea para destituir a Sidney. La justicia bloqueó los bienes de él, su esposa y socios de Itapemirim para evitar que dilapidaran el patrimonio de la empresa. Además, más tarde, la justicia decretó el embargo de algunos autos de lujo para cubrir parte de las deudas. Ita Líneas Aéreas operó 6 meses y generó un déficit de 42 millones en una empresa ya en problemas. La gestión de Sidney, que prometía esperanza, dejó a Itapemirim devastada. En sus últimos días en la empresa sucedieron cosas extrañas. Él abrió una empresa valuada en 6.000 millones en el Reino Unido y además vendió la Ita por un valor simbólico de 30 millones de reales.
Esa empresa tiene un capital social de 100,000 reales y su dirección es la que aparece en pantalla. Aunque esta historia no huele bien, no hablaré sobre la utilidad real de estos movimientos. Voy a dejar un video en la tarjeta que quizá responda a esa pregunta, donde expongo las oscuridades de gente rica y poderosa. La deuda del grupo Itapemirim era de más de 2,000 millones en impuestos y tenía 1,539 procesos por 110 millones. En 2021 Itapemirim facturaba unos 15 millones al mes. En junio de 2022 solo 373,000 reales. Antes de que la facturación bajara de millones, la situación ya era mala. No sé qué esperanza tenía el grupo en la aviación, ni cómo la ANAC autorizó su operación. Esa situación era insostenible. El 21 de septiembre de 2022, la justicia de São Paulo declara en quiebra al grupo Itapemirim. Por ello, Susantur propone arrendar la masa en quiebra de la empresa. La justicia de São Paulo consideró que algo era mejor que nada y aceptó la propuesta. Los clientes seguirían con el servicio de Itapemirim y los acreedores no quedarían desamparados. Al final, sería inútil tener muchos autobuses parados, más aún porque gran parte ya estaba deteriorada por falta de mantenimiento. Probablemente ese sería el destino de las unidades operativas si no fueran a subasta. Desde aquí inicia una disputa entre Susantur, Viação Garcia, ANTT y la justicia de São Paulo. La ANTT intervino, argumentando que Susantur no podía tomar las rutas de Itapemirim por no tener el TAR ni el LOPE. Viação Garcia también se interesó en la quiebra y siguió la ola de la ANTT. La justicia de São Paulo respondió a la ANTT que Susantur podría asumir los permisos de Itapemirim, pese a que se alegó que Susantur no cumpliría el acuerdo. El TAR y el LOPE de Itapemirim irían juntos en el paquete de arrendamiento. Además, la justicia de São Paulo quiso prohibir que la ANTT cancelara las rutas a través de la autarquía. Ese, entre comillas, llega para allá, despertó la furia de los tipos. Afirmaron que la justicia de São Paulo interfería en el poder judicial. Argumentaron que las rutas no debieron transferirse a Susantur por ese acuerdo, pues son propiedad del Estado. La ANTT también dijo que con la quiebra de Grupo Itapemirim se revocarían automáticamente las licencias. Así, ni TAR ni López se incorporarían al arrendamiento. García volvió a la disputa de la ANTT y acusó otra vez a Susantur de no poder operar la masa en quiebra. Susantur respondió que, si quisiera, podría pagar la deuda y a los acreedores anticipadamente. En fin, toda esta situación parecía más bien dos organismos del Estado queriendo ver cuál perro ladra más fuerte, pero, en total, son 4 entidades peleando por el cadáver de un gigante fallecido. Finalmente, la ANTT permitió que Susantur operara 4 de los 73 destinos del grupo. Itapemirim, sin embargo, prohibió a la empresa utilizar la marca Itapemirim en estas rutas, bajo pena de acto administrativo. En esa decisión, la ANTT también observó que el acuerdo que entregó la masa en quiebra de Itapemirim a Susantur no permite la fusión entre ambas. La ANTT enfatizó que eso nunca ocurrirá. Al grabar este video, si llamas la atención al cliente de Itapemirim, esto escucharás. Bienvenido a Susantur e Itapemirim. Para su seguridad, esta llamada está siendo grabada. Espere que ya lo atenderemos. Las operaciones de Susantur iniciaron en 2023 con rutas entre São Paulo, Río de Janeiro y Paraná. Los icónicos autobuses amarillos hoy son fantasmas de un pasado lleno de esperanzas. El logo de Itapemirim, que llevaba tanto orgullo nacional, ahora recuerda la amargura del fracaso y lo que quedó de un imperio sobre ruedas. Ahora recorre un camino difícil y burocrático hacia un futuro incierto. Amigos, soy Marcos y tengo un anuncio importante. Primero que nada, espero que de verdad les haya gustado este video. Por cierto, gracias Guilherme por la sugerencia del tema de este video. Muchas personas preguntan si existe alguna forma de contribuir con el canal. Entonces, para ti que realmente disfrutas mi contenido y quieres apoyar la existencia y continuidad del canal, es muy sencillo. Recientemente abrí la opción de miembros y ahora tienes la oportunidad de convertirte en uno. De esta forma, además de apoyar económicamente los costos de producción, también tendrás algunos beneficios. Son 3 opciones muy económicas, elige la que prefieras. Un gran abrazo, te veo en el área de miembros, gracias y hasta el próximo video.